Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 3 del ciclo Mujeres Viajeras. Hoy vamos a conocer a Almari Schwarzenbach y la historia de su libro Muerte en Persia. Almari Schwarzenbach nació en Zúrich el 23 de mayo de 1908. Llegó al mundo como la tercera de 5 hermanos y hermanas de una familia rica e influyente de Suiza. Su padre era un poderoso empresario textil, millonario gracias al comercio de la seda. Su madre, René Will, hija de un general y emparentada con Otto von Bismarck, el famoso estadista alemán conocido como el Canciller de Hierro, es un personaje clave para comprender el futuro devenir en la vida de la autora. A la madre de Almari la llamaban la generala, y no precisamente porque tuviera ese grado militar. Fue autoritaria y posesiva en relación con Almari, déspota, obligaba a su hija a hacer y ser todo lo que creía conveniente para mantener las apariencias y el aristocrático estatus social que ostentaba. A Almari se le exigió aprender equitación y tocar el piano, arte en el que demostró tener un gran talento. Ninguno de los deseos y sentimientos que se iban desarrollando durante la niñez y juventud de la autora pudieron expresarse libremente dentro de los muros puritanos y conservadores que la familia alzaba en torno a ella. Desde muy pequeña, Almari se mostró como una niña enfermiza y agobiada por los mandatos familiares. Sin embargo, Almari tuvo una educación privilegiada. La escuela primaria la hizo en su casa. La secundaria la completó entre un instituto para mujeres y una escuela privada. Por esa época se acercó al Wandervogel, un movimiento juvenil neorromántico de tendencia pacifista y socialista que levantaba las banderas del retorno a la naturaleza y cuestionaba el rol de instituciones como el Estado, la Iglesia, la familia y la escuela. En la revista de ese movimiento, Almari publicó sus primeros artículos que abordaban temas como la ecología y la mujer, con un enfoque que hoy denominaríamos feminista. Su formación superior transcurrió entre Zúrich y París. Realizó varios cursos en la Sorbona y se vinculó estrechamente con la élite literaria e intelectual de la época. En 1931 finalizó su doctorado en Historia y a partir de ese momento su vida empezó a tomar otros rumbos. Comienza su etapa de viajes y escritura, su vida como periodista y fotoreportera. En palabras de la autora, comienza su periodo de errancias y escritura. Almari realizó viajes a Estados Unidos como corresponsal de distintos diarios suizos y también por toda Europa y Medio Oriente, cubriendo diferentes eventos y escribiendo artículos culturales. Por esa época el partido nazi se estaba consolidando en Alemania y para cuando Hitler se hizo con el poder, Almari, en contra de la simpatía que expresaban sus padres por el régimen, asumió una postura abiertamente antinazi. Eran tiempos convulsionados. Fundó una revista antinazi que financió durante largo tiempo. También por esa época conoció a Klaus y Erika Mann, hijos del autor de la novela La montaña mágica. Klaus dirigió la revista y Erika fue el amor de su vida no correspondido y el origen de muchos de sus conflictos y sufrimientos. Con los hermanos Mann, Almari se inició en el consumo de la morfina. Su vida cobra vértigo. Más viajes, borracheras, escritura, desenfreno sexual. La belleza andrógina de Almari atrae y enloquece tanto a hombres como a mujeres por igual, pero nada de todo esto logra, ni logrará jamás, apaciguar o al menos ayudarla a comprender la tristeza que emana con fuerza desde el fondo de su alma. Muerte en Persia fue el primer libro de la autora que se tradujo a nuestro idioma. Fue escrito originalmente en 1936 en base a los 3 primeros viajes que Almari realizó a Persia como miembro de distintas expediciones arqueológicas, principalmente en el tercero de ellos, que tuvo lugar entre mayo y septiembre de 1935. Y aún habría un viaje más a esa región que tanto la subyugaba, el último que realizaría en 1939 junto a su amiga y compatriota y también escritora de viajes, Ella Maillard. Como parte del equipo de estas expediciones, Almari trabajó en diferentes sitios realizando excavaciones, clasificando los hallazgos, dibujando mapas y organizando el envío de piezas a museos de Occidente. El contexto de lo que se refleja en Muerte en Persia son las actividades llevadas a cabo en el valle del río Lar, en la provincia de Mazandarán, el valle del fin del mundo y del fin de todo, como lo llama la autora. En medio de esa geografía inconmensurable e inhóspita de desiertos, valles, mar, montañas y un sol abrasador, donde la colosal y omnipresente figura del monte Damavand, casi siempre nevado y entre las nubes, se impone en el paisaje, la autora irá trazando, sumergida en un permanente estado de soledad y angustia existencial, los itinerarios de sus errancias inexplicables. Almari deambula de un campamento a otro,
de una ciudad a otra. Son viajes largos, sometidas a las condiciones extremas de la geografía y el clima. Para conseguir un poco de droga o alcohol hay que andar varias horas por las carreteras interminables a través del desierto. Para visitar a sus amantes, a veces debe andar varios días a lomos de mula por peligrosos caminos de montaña. Siempre enferma, siempre melancólica y triste, siempre en un estado de semidelirio por causa de la fiebre que la acosa sin respiro. Y siempre en un estado de escritura permanente, porque es la escritura la única manera que encuentra la autora para sobrevivir en ese mundo hostil, pero sobre todo para dialogar consigo misma acerca de por qué le cuesta cada vez más aferrarse a la vida. La escritura de Almary es extraordinariamente transparente. Lo que se narra es autorreferencial e intimista. Muerte en Persia es un buen ejemplo del cruce entre autobiografía y ficción, donde párrafo tras párrafo, la autora vivisecciona de manera explícita sus sentimientos y emociones, con el objetivo de descubrir cuál es la causa de su irreversible desasosiego espiritual y del magnetismo doloroso e inevitable que Persia ejerce sobre ella. Escribe la autora: esta naturaleza es tan fuerte que acaba con uno. Tendría uno que dejar de ser persona, de estar ligado a la condición humana. Tendría uno que ser capaz de transformarse en un segmento de desierto, en un fragmento de montaña, en una franja de cielo vespertino. Habría que encomendarse al país y compenetrarse con él. Vivir en oposición a él es una audacia tal que uno se muere de miedo. Muerte en Persia gravita en torno a esta búsqueda y a estos interrogantes que la autora sabe, no tiene ni puede ella misma dar respuesta. De hecho, el prólogo del libro es una advertencia a los lectores. Nos pide que no la leamos, nos dice que en sus páginas no encontraremos nada que nos sea de utilidad, que no la vamos a entender. Muerte en Persia es una gran paradoja, es una constante justificación del no decir a través de la escritura. Y es en este no poder decir a través de la escritura lo que subyace y está más allá de sus sentimientos, donde la autora reafirma su condición de nómada y escritora. No poder decir qué es lo que motiva sus viajes a un lugar donde solo encuentra dolor y sufrimiento, es decir, que los sentimientos que motivan su errancia incesante son, justamente, inenarrables. En otros textos de Almary encontramos algunas definiciones sobre el viaje que aportan un poco de claridad al sentido de su errancia. Sostiene la autora que viajar es la huida hacia lo inalcanzable que nos obliga a asumir la incomodidad y la soledad e interrumpir la vida que acostumbramos llevar sin necesidad de justificarlo racionalmente. También nos dice, en otra oportunidad, que viajar es la búsqueda de lo esencial que no tiene nombre. Muerte en Persia es un diario de viaje, un diario impersonal, según lo define la autora, pero que no se adapta a la estructura de anotaciones cronológicas que esperamos en este formato. El libro está escrito como una especie de collage, con saltos geográficos y temporales, donde en cada capítulo se emplea una técnica o recurso narrativo diferente como la crónica, el relato o la ficción. Todo eso en función de una narrativa autobiográfica. Encontramos, a lo largo de la historia, diferentes climas o atmósferas que van mutando de acuerdo al estado emocional de Almary. Hay aventura en el desafío constante que propone la geografía recia y la cultura impenetrable de la región. Hay nostalgia por el hogar y la familia de la que constantemente está huyendo. Y siempre están, el miedo y la soledad de sentirse abandonada en un mundo extraño y remoto que le es irracionalmente hostil. El yo que narra es un ser agobiado por la angustia y la incertidumbre. En cada capítulo se manifiesta un sentimiento opresivo y desesperanzador. La escritura es un camino sin final que se ramifica y recorre la memoria en busca de recuerdos de una vida que tal vez nunca haya existido. Dice la autora: lo que aquí se cuenta es, sencillamente, el caso de un ser humano que ha llegado al límite de sus fuerzas. Esta debilidad, que la autora admite y enuncia en muchas ocasiones, es producto del entorno, de lo que hay por fuera, de la enfermiza seducción que sobre ella ejerce el exotismo de lugares como Teherán, Persépolis, Shiraz, Isfahán, Reish. La geografía no le da amparo ni respiro. Todo es inmenso, inabarcable, infinito. La cultura la expulsa. Su errancia transcurre en una periferia extrema y aterradora. El desierto por fuera y el desierto por dentro. Y el desierto también de la página en blanco. Dice la autora: de errancias trata este libro, y su tema es la ausencia de esperanza. La muerte a la que hace referencia Muerte en Persia es una metáfora de muchas muertes. Muerte de civilizaciones antiguas, de personas reales, del amor, de la esperanza y de la propia identidad.
La muerte en Persia de la autora es un proceso de autoalienación y aislamiento, una huida permanente sin destino que se transforma en una muerte en vida. Anne-Marie Schwarzenbach es un ser sufriente que hizo de su escritura un lamento. Vivió las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, intentó suicidarse más de una vez y conoció la reclusión psiquiátrica. Finalmente, su errancia por este mundo terminó en 1942 al caer de una bicicleta y golpearse la cabeza contra una piedra. Tenía 34 años. Algunos la recuerdan como la viajera más triste del mundo. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra. Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.